Avanzado bastante y lo importante es la palabra que podamos compartir con ustedes, y tengo en el libro de San Marcos capítulo 11 y versículo 20 la palabra que voy a estar compartiendo en esta tarde. Dice: y pasando por la mañana vinieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Esta es la palabra para compartir con ustedes en esta tarde. Sabemos que hay tantas personas que pueden estar en sintonía de este programa, y es la palabra del Señor que muchas veces viene para corregirnos, para orientarnos y también para hacernos libre de aquellas cosas que muchas veces nos impiden de recibir la bendición de parte de Dios. Y aquí nos habla de la higuera, la cual nosotros sabemos que Jesús la maldijo, que se secara por no tener frutos. Y aquí vemos el poder de la palabra, el poder de la voz de Dios, el poder de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí los discípulos le preguntaron al maestro y le dijeron: la higuera que maldijiste se ha secado. Pero Jesús les respondió y les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y como dije, la palabra de Dios tiene un poder, tiene una autoridad, y ese poder y esa autoridad puede estar en la boca de cada uno de nosotros para declararla, para profetizarla, porque la misma palabra de Dios dice que todo lo que pidiéremos creyendo, eso será hecho. Y nosotros tenemos a un Dios que tiene que marcar la diferencia en nuestras vidas, a un Dios que tiene que ver su poder, su amor, su grandeza en cada uno de nosotros, que lo llevamos en nuestras vidas, que lo tenemos en nuestros corazones. El congregarnos en una iglesia no significa que somos las personas que demostramos que tenemos a Cristo. Tener al Señor Jesucristo es mostrarlo a través de nuestra vida, a través de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros dichos, de lo que podemos vivir cada día. Y es algo que cambia a la persona, es algo que cuando tenemos ese encuentro con Dios, hay una diferencia de lo que éramos antes y de lo que somos hoy, de lo que hacíamos antes y de lo que hacemos hoy. Y por eso que es la importancia de nosotros escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, de poder meditar en la palabra del Señor y poder entender muchas veces por qué no recibimos bendiciones. ¿Por qué no nos llega a nosotros la bendición de parte del Señor? Hay tantas personas que pasan años con problemas, con situaciones, y siempre están en la misma, siempre están con un sufrimiento eterno, con problemas siempre.
Y llega un momento que tenemos que detenernos en la presencia del Señor Jesucristo y meditar en su palabra. Esta higuera aquí no daba ningún fruto, no traía ningún resultado bueno. Cuando el Señor Jesucristo necesitó alimentarse de ella, no tenía ningún fruto, y fue por eso que Él dio la orden de que esa higuera se secara. Y los hijos de Dios tienen que dar frutos, tienen que tener alimento para las demás personas. Y la palabra de Dios, ella es para que nosotros reflexionemos cada día, para que reflexionemos como seres humanos, como personas, como hijos de Dios, cómo somos, cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos demostrando realmente a Jesucristo. Y aquí podemos ver que Dios dice que todo lo que pidiéramos creyendo, nosotros lo vamos a recibir. Y no importa lo que se haya secado, lo que se haya perdido, lo que haya pasado. Lo que importa es cuando nosotros tomamos una actitud de creerle al Señor Jesucristo y querer un cambio en nuestras vidas. Querer realmente que sea Dios el que transforme nuestra vida. Muchas veces queremos la bendición de Dios, queremos recibir de Dios, pero nosotros no tocamos en nada de lo que está dentro de nosotros. No queremos movernos en ninguna circunstancia, en ninguna situación de lo que estamos haciendo, de la forma que hacemos, y creemos que estamos muy bien así. Creemos que, bueno, quiero que Dios obre, que Dios haga algo, que Dios cambie, que Dios traiga respuesta a mis oraciones. Pero en mí, yo no puedo ser tocado. Y es ahí donde nosotros muchas veces no recibimos la bendición de Dios. Porque la palabra de Dios nos trae luz y la palabra del Señor nos trae revelación, para que nosotros podamos ver aquellas cosas que no son las que están trayendo bendición para nuestras vidas. Y muchas veces trancamos la bendición por causa de no obedecer la palabra de Dios. Y decimos, tengo a Cristo en mi vida, camino con el Señor, hablamos tan bien espiritualmente, pero las actitudes no tienen nada que ver con lo que hablamos. No tiene nada que ver con lo que somos y con lo que aparentemente somos delante de los demás. Cuando Cristo está en nuestras vidas, Él va a resplandecer. Y no va a ser necesario que nosotros digamos somos cristianos, tenemos a Jesucristo. No, se va a ver. Se va a ver por el convivir con la persona, por el día a día de esa persona. Es ahí donde nosotros mostramos a Jesucristo. Y la palabra de Dios, ella es muy clara. Y en esta tarde Dios está hablando a nuestros corazones. Y por eso Él dice en su palabra que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice y lo que diga le será hecho, si Dios lo está diciendo en su palabra. Y a veces hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestros corazones para que podamos orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Pero cuando nosotros oramos basados en que tiene que ser las cosas como yo quiero, como yo soy, y queremos imponerle a Dios una condición, ciertamente no va a funcionar, porque Dios nos da su palabra para que podamos espejarnos en ella cada día, para que podamos mirarnos en ella cada día y poder ver realmente cuáles son las cosas que están impidiendo de que nosotros veamos fruto y que no seamos maldecidos como esta higuera que se secó y que no dio fruto.
Y por eso Dios dice que todo lo que nosotros pidiéramos orando, creyendo que lo recibiremos, vendrá. Y si Dios está diciendo es porque va a venir, porque la palabra de Dios, ella dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Pero necesitamos entender que hay pasos que tenemos que dar, que hay cosas que tenemos que sacar, que hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que cambiar. Y es la palabra de Dios que habla a nuestros corazones, es la palabra de Dios que habla a nuestra vida para que seamos transformados, cambiados por el Señor Jesucristo. Como dije, tenemos como hijos de Dios que marcar la diferencia. Y dice también en la palabra de Dios que cuando estemos orando, que tenemos que perdonar si tenemos algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Él dice que si tenemos algo contra alguien, cuando estamos orando, tenemos que perdonar, para que Dios también pueda perdonar nuestras ofensas. Y muchas veces decimos perdonamos, muchas veces decimos no tengo nada contra esa persona, pero cuando llega el momento, la situación no es tan así. Y tenemos muchas veces actitudes descontroladas por no perdonar, actitudes muchas veces de odio, de rencor, porque cuando nosotros no perdonamos, lo que se va formando en nuestro corazón es una herida. Se va formando raíz de amargura, de tristeza. Y por eso vemos muchas veces las personas amargadas, frustradas, desanimadas, porque no han conseguido perdonar. Y si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar a ti. Y tú puedes decir, bueno, yo nada hice, no soy. Entonces estaríamos sacando de la Biblia cuando Dios dice que todos somos pecadores, que todos pecamos. Y muchas veces pecamos sin darnos cuenta, con las actitudes, con las palabras, con la forma que hablamos, con lo que decimos. Hay tantas formas que pecamos. Y la palabra de Dios viene para que nosotros reflexionemos y para que recibamos realmente lo que anhelamos y deseamos para nuestras vidas. Pero necesitamos ser transparentes delante de Dios. Necesitamos perdonar para que Dios pueda perdonar a nosotros. Podemos pedirle perdón a Dios, pero si no perdonamos a nuestro hermano que nos ha ofendido, o si no nos perdonamos a veces a nosotros mismos por las actitudes, por las palabras, por los dichos, hay tantas formas que se pueden estar trancando tu bendición. Y Dios es el que nos da esa victoria a través de su palabra y a través del orar con sabiduría, el orar con revelación a través del Espíritu Santo, para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Y no sé cuál es el monte que puede estar delante de ti en esta tarde, cuál es la situación que tú puedas estar viviendo en esta tarde, pero el Señor dice que si tú crees y le dices que ese monte sea quitado, lo será hecho, y es la palabra de Dios que lo está diciendo. Por eso que tú puedas meditar en esta tarde y que tú puedas saber que con Dios no hay atajos, con Dios es por el camino verdadero. Con Dios hay solamente un camino, y es el camino de la obediencia, el camino de la renuncia, el camino de humillarse y reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos, reconocer que somos carne, que aún estamos en un cuerpo de carne, reconocerlo. Muchas veces el orgullo
nos hace detener la bendición de Dios. Pero medita en esta tarde y que la palabra de Dios pueda tocar tu corazón, pueda tocar tu vida en esta tarde y traer cambios a tu corazón. Te invito a orar en este momento. Que Dios sea el que esté hablando, ministrando tu corazón en este momento. Sabemos que la palabra de Dios, ella no vuelve vacía. Pero tú que dices que tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, tener a Jesús en nuestro corazón es tener el amor de Dios, es tener la paz de Dios, es poder discernir todas las cosas. Por eso te invito en este momento que tú puedas estar orando. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, la cual yo sé que ella no va a volver vacía, que ella va a impactar en los corazones. Y que en esta tarde, oh Dios, tú estás hablando a personas que están ahí en sintonía de este programa, con una necesidad de ti, oh Dios, con una necesidad de cambio, de transformación, de poder realmente, oh Dios amado, dar frutos, ser personas que den frutos, Señor. Por eso quiero orar en este momento en el nombre poderoso de Jesús y ordenar desde aquí la liberación en esas mentes, en esos corazones, en esos pensamientos, Señor. Pensamientos muchas veces que llevan a la destrucción, pensamientos que muchas veces llevan al suicidio, a la depresión, a la angustia. Pero eres tú, oh Dios, el que tienes el poder para atar esos demonios, esos espíritus, y para que esas personas puedan sentirse libres por el poder de tu palabra, y para que esas personas en esta tarde puedan recibir la luz que viene de lo alto, para alumbrarles y sacarlos de la oscuridad, sacarlos de la tiniebla, sacarlos, oh Dios, de la cárcel que muchas veces están presos por el odio, por el rencor, por la falta de perdón, por la ignorancia que hay en sus corazones, por la rebeldía, Padre, por el orgullo, por los celos, por la envidia. ¿Cuántas personas, oh Dios, que pueden estar poseídas por esos espíritus, Señor, que atormentan sus vidas? Pero tú tienes el poder y la autoridad para destruir todas esas obras del diablo y poder hacer libre a esas personas para que tengan un encuentro poderoso contigo, Dios, y sus vidas sean totalmente cambiadas, sus corazones sean totalmente transformados por tu presencia y por tu poder. Y es por eso, Dios, que declaro desde aquí ahora, Dios, que esas personas reciben al Espíritu Santo, reciben la presencia de Dios en sus vidas, que los sana, que los liberta, que los cambia y que los hace libres, Señor. Solo tú sabes, Señor, la necesidad que hay en este momento, en esas personas que están en sintonía ahí, oh Dios, pero que sean libres ahora y reciban al Espíritu Santo que les convence, Padre, de pecado, de muerte, que los convence, Padre, de toda obra del diablo. Por eso declaro tu palabra ahora, Dios, que es palabra de vida y no de muerte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.